Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, pueden tomar asiento los hermanos que están sobre sus pies. Doy gracias al Señor por ese espíritu de cada uno de ustedes. La verdad que tengo que darle gracias a Dios por tantas cosas grandes y hermosas que Dios está haciendo. No debemos de sorprendernos, pero sí nos sorprende ver cómo de una manera prodigiosa, maravillosa, milagrosa, el Señor, el Espíritu de Dios está moviéndose, está activado para que se cumpla lo que encontramos en la palabra de Dios, que donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Bien, así sentadito, quiero invitarle a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, ¿sí? Recuerde que hemos dicho en repetidas ocasiones que este es el único libro que no se ha cerrado. Este libro no se ha cerrado, este libro está abierto, ¿sí? Porque falta escribir muchas cosas de usted y de mí. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, yo quiero que usted me siga en la lectura de los versículos 11 al 15. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 al 15, ¿sí? Así sentadito, usted nada más sígame la lectura allí, sígame y quiera Dios que quede esa lectura grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Señor, en esta noche queremos exaltarte. Primeramente, queremos adorarte y bendecirte y darte gracias, papá. Muchísimas gracias por ese amor grande y maravilloso que tú nos das. Gracias. Gracias, Señor, por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados y nuestras maldades. Muchísimas gracias, papá. Gracias también por el regalo de tu Espíritu Santo, ese compañero fiel, ese que está cada día ayudándonos a acercarnos más a ti y a hacer tu perfecta voluntad. Muchísimas gracias. Señor, queremos pedirte
Que esta noche, Padre, tú frustres toda actividad del enemigo en contra de tus propósitos divinos para nuestra vida en esta noche. Padre, hemos orado ya que este lugar esté lleno de huestes angelicales, pero una presencia mayor, una presencia superior a la acostumbrada por tu Espíritu Santo. Señor, no solamente llene el ambiente con tu gloria, sino aún toque la parte más dura de nuestras vidas y la haga sensible a tu perfecta voluntad, Señor. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos dándote las gracias. Amén. No sé por qué siento nuevamente, perdóneme si le molesta que sienta, pero prefiero obedecer al Espíritu de Dios. Quisiera que me siguiera de nuevo en la lectura, porque está hablando de Pablo después de haber tenido, si lee el pasaje anterior, una visión, que vamos a hablar un poquito de eso. Dice así: zarpando Pablo pues de Troas, junto con Lucas y 2 compañeros más, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gloria sea al Señor. Bien, he titulado, una costumbre de nosotros los predicadores, de titular los mensajes. He titulado este mensaje de la religiosidad a la sensibilidad. Sí, así sencillamente. De la religiosidad, de la religiosidad a la sensibilidad. Quiero decirle que el Evangelio según San Mateo, si lo quiere buscar en el capítulo 28, aunque todos se saben esto de memoria, en los versículos 18 al 20, ¿sí?, lo que se conoce como la Gran Comisión, pero también en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 8, allí en esos 2 pasajes, nosotros encontramos lo que se conoce como las directrices generales del Señor para todas y cada una de nuestra vida. Oiga lo que acabo de decir, ¿sí? Que allí en Mateo 28, 18 al 20, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Lo mismo que en Hechos capítulo 1, versículo 8, en su parte B, dice, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En esos 2 pasajes nosotros encontramos lo que se pudiera conocer como la más grande ordenanza de Dios, ¿sí? El mandamiento más grande, la orden más grande que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Yo esta noche le voy a llamar las directrices generales.
¿sí? Las directrices generales. ¿Por qué? Porque es en términos general lo que Dios nos ha mandado a todos y cada uno de nosotros, a todos, a todos. Eso no es el que quiere y el que no quiere. Mire, el que no lo hace, a final de cuentas, va a ser juzgado por haberlo hecho como por no haberlo hecho. Así de sencillo. Ahora, miren lo que acabo de decirle, que en esos dos pasajes encontramos lo que se conoce las directrices generales. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el libro de los Hechos, en todo el libro de los Hechos, nos enseña que debemos hacerlo dirigidos por el Espíritu de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo, ¿sí? O sea que Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1, 8, a todos nos manda, a todos, ¿sí? A ser discípulos, hasta lo último de la tierra. La orden, la dirección es general para todos, pero todo el libro de los Hechos, oiga lo que acabo de decir, todo el libro de los Hechos nos enseña que esto debemos hacerlo dirigido por el Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo veo en esta historia. Si usted lo ha entendido así. ¿Por qué? Porque ahora sí, en el pasaje anterior, mire lo que allí se dice. Mire lo que allí se dice en el versículo 6 en adelante. Mire lo que dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¡Wow! Tremendo lo que acabamos de leer, ¿sí? Porque una vez más es importante que usted entienda lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta noche. Que ciertamente todos y cada uno de nosotros conocemos las directrices generales que se nos ha dejado a todos, pero que cuando usted abre el libro de los Hechos y usted lo lee, ¿sí? Usted descubre rápidamente, porque eso es lo que se nos enseña ahí, que estas directrices generales que se nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos hacerlos dirigidos por el Espíritu de Dios. Dos cosas. ¿Qué significa eso? Lo primero que significa es que el único que sabe qué corazones está preparado para recibir al Señor es Dios. Es el único. Más nadie sabe eso. Ni el pastor, ni los profetas, ni nadie. Ni la persona que más ora aquí. Nadie sabe eso. Ay, pastor, suave. No golpee. No. Que tenemos que estar bien claro. El único que sabe qué corazón está preparado para recibir a Dios es el Espíritu de Dios. Más nadie, más nadie. Ese es lo primero que tenemos que resaltar. Lo primero. Lo segundo es que cuando yo entiendo esa verdad, me confronto a otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Que podemos estar haciendo la labor de las directrices generales que nos dejaron. Podemos estar haciéndola, pero no en la voluntad de Dios. ¿Cuánto entienden lo que acabo de decir? ¿Tú entendiste eso, Vilma? O sea, que es cierto que Dios nos ha dado directrices generales, a todo el mundo nos ha mandado, pero ahora, cuando yo leo detenidamente el libro de los Hechos,
yo descubro si me acepta esa palabra o yo me percato, ¿sí?, de que en realidad al que se le comisionó para que nosotros hagamos esto es al Espíritu de Dios. O sea que yo me tengo que poner a disposición del Espíritu Santo para que Él me diga, ¿sí?, a dónde yo debo ir a cumplir estas directrices generales que Dios nos ha dejado. Porque mire, vamos a utilizar el hombre, pudiéramos decir, con las mejores referencias bíblicas del Nuevo Testamento, el más grande evangelista registrado en el Nuevo Testamento, ¿sí?, registrado en el Nuevo Testamento, que él en su segundo viaje misionero, él dispone ir a Asia, ¿sí? Y dice el versículo 6 que de antemano el Espíritu de Dios le dijo que para allá no, ¿sí? Pero sigue diciendo el versículo 7 que él llegó a Bitinia. ¿Qué era Bitinia? Bitinia era la puerta de Asia. Eso era Bitinia, la puerta para entrar a Asia, a la anchurosa Asia, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, ¿sí?, hace énfasis de que para allá no. Ahora, la Biblia no dice cómo fue que le hizo saber a Pablo que para allá no. Probablemente haya sido un profeta, ¿sí? Probablemente un profeta le dio esas instrucciones de parte del Espíritu de Dios. Probablemente haya sido una visión antes de la que tuvo con el varón macedonio. O probablemente, ¿sí?, haya sido un sueño. La Biblia no lo dice, la Biblia no, pero es muy claro, ¿sí? Dice el versículo 6 que el Espíritu de Dios, mire, les prohibió, les fue prohibido. Por favor, lea conmigo para que usted no cree que yo estoy persuadiéndole, le estoy tratando de establecer mi voluntad. No, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga eso, hermano. Dos verdades le dije que vemos aquí, que el único que sabe, ¿sí? Yo puedo estar insistentemente tratando de que Juancito se convierta, pero en ningún momento Dios me dijo que sí, me dio las directrices generales que fuera y hablara, pero eso no significa, ¿sí?, que pasemos por alto el gran regalo que tenemos todos. Aquí no hay nadie que pueda decir que no lo tiene. Se aceptó a Jesucristo sinceramente como su Señor y Salvador, ¿sí? El Espíritu de Dios. Yo no le pregunté al Espíritu si era a Juancito o a Manuelito, ¿sí? De pronto fue el primero que yo vi, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que sabe, sí, de pronto, pero no es el tiempo de Juancito, ¿sí? Es el tiempo de Manuelito, y eso nada más lo sabe. Esa es la primera verdad que vemos allí. Y la segunda, sí, hablé de la dirección, y la segunda es que no todo lo que yo hago como servicio a Dios es de Dios. Sí, en forma generalizada, sí, pero no lo estoy haciendo en la dirección de Dios. Sí, yo no sé por qué nosotros estamos pasando por alto tan precioso regalo como el Espíritu de Dios para direccionar nuestra vida, para formar nuestra vida, ¿sí?, para moldear nuestra vida, capacitar nuestra vida. Así que mire, el Espíritu de Dios frena, le prohíbe tajantemente, determinantemente a Pablo dirigirse a Asia, y usa un mecanismo para que entienda que los planes de Dios no estaban en Asia, estaban en Europa, porque Filipo, así como Bitinia, era la puerta de entrada, así como Colombia la puerta de entrada a Suramérica, ¿sí?,
Asimismo, Filipo representaba la puerta de entrada a toda Europa, hermano, a toda Europa. Así que entendiendo, hermano, que no era de Dios que en los planes de él fuera a Asia, él siguió su curso, ¿sí? Y una noche tuvo una visión, como leímos allí, donde se le apareció un varón macedonio clamando, pidiéndole ayuda. Eso es lo que dice ahí, léalo por favor conmigo. ¿Sí? Dice, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora mire, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire, hermano, qué tremendo que Dios nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros que tenemos la buena voluntad, ¿sí? La buena voluntad de querer agradar a Dios, de querer servirle a Dios, que aunque el caballero tenga la buena voluntad, ¿sí? De querer agradar a Dios, hermano, eso no implica que entonces yo voy a hacer lo que me da la gana. No, entonces yo no soy siervo, yo soy señor, porque el Señor hace lo que le da la gana, pero el siervo está sujeto a su Señor. No, Señor, dime cómo quiere que lo haga, dime a dónde quiere que vaya, ¿sí? Y podemos ver la sensibilidad. Pablo se pudo haber levantado. Nadie ha querido ir a ningún lado. Yo soy el único. Y ahora yo quiero ir a Asia y tú no me lo permites. No, mire, mostró sensibilidad. Él reconoció que Dios no quería que fueran a Asia. Entendió que Dios quería que fuera a la provincia de Macedonia, ¿sí? Ahora, Filipos era una colonia romana, una colonia principal, como esas pocas, por ejemplo, como donde nació Pablo, que era de Tarso, ¿sí? Eran colonias donde el que nacía allí, el que nacía ahí se le reconocía como romano, ¿sí? Eran ciudades conquistadas. No eran ciudades que estaban en Italia, ¿sí? En la misma Roma, no eran colonias conquistadas, pero eran puntos muy estratégicos. Primeramente, no quiero hablar mucho de eso. En aquellos tiempos, allí en Filipo, era una ciudad donde se explotaba mucho las minas de oro, pero después eso pasó y se convirtió en un lugar estratégico para abastecimiento de todas las legiones romanas en todos los lugares conquistados. Era un lugar principal, era un lugar como se describe ahí, una de las colonias principales. Era una Roma pequeña, eso era lo que era Filipo. Quiero decirle que allí no había judíos. ¿Por qué no había judíos? Porque no había sinagoga, no había sinagoga. Acuérdese que el Espíritu lo estaba moviendo a que fuera allá. Ahora, tal vez voy a decir algo nuevo para algunos, para otros no, para otros lo sabían. Para levantar una sinagoga en cualquiera de esas ciudades, por lo menos se demandaba 10 judíos. Aquella ciudad tenía que tener 10 judíos convertidos al judaísmo, ¿sí? Y si tenía 10 judíos podía levantar una sinagoga. Si no tenía los 10 judíos no se podía levantar. Por eso es que me atrevo a decir que no había judíos. Si había, tal vez había 1, 2, 3. Pero acuérdese que Pablo va dirigido por el Espíritu de Dios, y estando allá alguien le hizo saber, no, que allá en la orilla del río se reúnen unas mujeres, ¿sí? Unas mujeres a orar. Eso no era de extrañar, no eran cristianas. Las mujeres no eran cristianas, eran prosélitas del judaísmo, ¿sí? Eran seguidoras de la religión judaizante.
Y acuérdese que la Biblia dice que Pablo y Juan acostumbraban a bajar a la hora novena, a la hora de la oración. Lo más seguro que eso es lo que hacían esas mujeres, que a la hora novena, en la costumbre que se le había enseñado a ella en su proselitismo por el judaísmo, se reunían ahí en el río y allí oraban. Eso es lo que se da a entender en el pasaje bíblico, ¿sí? Por lo cual, de alguna manera, se le hace saber a él esto, y él con su compañero se dirigió a ese lugar, ¿sí? A ese lugar donde le comunicaron, le dijeron que se reunían unas mujeres, ¿sí?, a orar, que se habían convertido de la idolatría pagana al Dios de Israel, o sea, se habían convertido como prosélitas al judaísmo, ¿sí? Ahora, no solamente decía que no se dice por qué medios el Espíritu de Dios le habló a Pablo, sino que tampoco no dijo por qué le impidió ir a Asia. La historia, lo que se describe allí, que no solamente no dice cómo fue que el Espíritu de Dios le habló, y estas cosas tienen una razón de ser, porque hay veces nosotros somos muy dogmáticos, somos muy legalistas, hermano, ¿sí? Y la Biblia dice que si no se nos aparece, ¿sí?, alguien y nos hace cambiar los planes, no, sencillamente, de alguna manera el Señor pone ese sentir, ¿sí? Así que no dice, conociéndonos Dios mejor a nosotros que nosotros mismos, no dice cómo fue que se le comunicó a Pablo y sus compañeros esto, como tampoco dice por qué se le impidió ir a Asia. No dice, no era el tiempo de los asiáticos, no dice nada de eso. Y si no dice, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios lo sabe todo y tenemos que descansar en eso. Ahora, en este incidente ya dijimos que Pablo tuvo una visión que pasara a Macedonia, ¿sí? Que como que en la visión ese varón le estaba pidiendo que fuera también a predicarle a ellos. Oiga eso es lo que le estaba pidiendo, ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Ahora, esta historia es más allá de lo que yo estoy compartiendo, ¿sí? Porque más adelante se va a ver quién era ese varón macedonio que entre comillas, se quiere dar a entender que fue el que en visión él vio, ¿sí? En visión él vio. Pero lo que estaba pidiendo era ayuda, que pasara allá, y no estaba pidiendo otras cosas. Imagínense, hermano. Por eso es tan tremendo que nosotros entendamos que Dios es el único que sabe quién está preparado para recibirlo a Él. Más nadie, hermano. Por eso no se puede parar, esto no se puede hacer que un día yo me paré y yo sentí irme para Santa Rita arriba. No, no. Que nosotros sintamos la confirmación de Dios, ¿sí? Que de alguna manera uno sabe, hermano, que uno está en comunión con Dios, y yo no sé por qué, pero yo siento hacer esto y yo voy a obedecer a la voz de Dios, aunque todo el mundo me señale y me diga, yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a pagar el precio. Bueno, ese es el ejemplo que se ve aquí. Ahora, estando allí, ¿sí? Estando allí junto al río, miren lo que dice el versículo 14. Dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿sí? Mire, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Lo que Pablo estaba compartiendo. Acuérdese que hasta este momento se entiende que ella era una prosélita, una seguidora a la religión judaizante. Pero Pablo llega allí, acuérdese, llegó a Filipo, la puerta de Europa, y comienza a predicar. En primer lugar,
europeo donde él empieza a predicar, ¿sí? Y dice que ella, lo primero que dice es que era una vendedora de púrpura, ¿sí? ¿Qué se quiere entender con eso? ¿Qué se quiere entender con eso? Que aparentemente era una mujer sin marido, ¿sí? Eso es lo que dice allí. Eso es lo que se quiere dar a entender. Ella subsistía de mercadear, de vender tela de púrpura, que era codiciada en aquellos tiempos, pero que era una mujer que en sus limitaciones había dispuesto su vida para Dios. Y dice que ella era una adoradora de Dios en lo que en sus limitaciones se le había enseñado en la religión judaica. Pero cuando Pablo está hablando, mire, ella estaba oyendo lo que Pablo estaba diciendo. Pero en medio de esta descripción que el Espíritu de Dios hace acerca de la experiencia de ella, ¿sí? Mire lo que dice allí, seguido dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga eso, hermano, pareciera algo irrelevante, algo que yo no creo que el pastor está viendo allí. Sí, ella estaba oyendo, sí, pero luego el Espíritu de Dios añade, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, hermano, si a mí el Espíritu de Dios no me hubiera movido a prestar atención a ese detalle que se dice ahí, al día de hoy yo no hubiera entendido muchas de las cosas que pasan dentro de la iglesia. ¿Sabe? Hay mucha gente en la iglesia oyendo, pero no todo el mundo está escuchando. ¿Sí? ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Hay mucha gente oyendo, pero no retienen, no llega a su corazón. Y por eso usted puede entender por qué al día siguiente cuando le pregunta, Girina, ¿cómo estaba el culto? Tremendo, tremenda palabra. Sí, ¿qué dijeron? Cuando me acuerde, porque nada más oyó, pero no escuchó. Mire lo que ella estaba oyendo. Si Dios no le hubiera abierto el corazón, eso es lo que dice allí, jamás hubiera recibido lo que había de Dios para ella. Oiga lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios en esta noche, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, hermano, no estamos en la misma condición? Me estoy incluyendo yo. ¿Cuántos no estamos en la misma condición oyendo? Pero hasta allí no escuchamos, hermano. No escuchamos. ¿Sabe? Yo lo que quiero entender, que Dios de alguna manera no está hablando a algunos, sino a todos. Hermano, que no es suficiente con oír. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que Él disponga nuestro corazón. Yo puedo entender, hermano, que sí, yo estoy oyendo, pero yo estoy pasando las páginas de la Biblia, pero estoy pensando en los porotos que dejé preparado, mecha bajita, sí, la mecha bajita para que no me vaya a provocar un incendio o algo que tengo que ir a orar, que llegue y voy a lavar porque el sábado no lavé, ¿no? Y estamos aquí, pero no estamos aquí. Es el escenario, es el cuadro. Ella estaba allí, escúcheme, ella estaba allí. Y dice el Espíritu de Dios que estaba oyendo, pero no estaba reteniendo nada. No estaba reteniendo nada. Nada retenía. Si no es porque Dios conoce los corazones, oiga, si no es porque Dios conoce los corazones, y Dios dice allí, hermano, por favor ayúdenme, mire lo que dice allí, ¿sí? Y el Señor abrió. Así, mire, para que usted vea que no solamente se trata de que Dios despierte mi espíritu, como despertó el espíritu de Ciro y como despertó el espíritu de muchos en la Biblia.
Hay veces no es suficiente que Dios despierte mi espíritu. Hay veces también es necesario que Dios abra mi corazón. Que Dios abra mi corazón. Oiga, ¿por qué? Oiga, porque el corazón del inconverso, hermano, está cerrado y fortificado contra Dios. Ahora usted puede entender, hermano, por qué nosotros vivimos hablándole muchas veces a la familia. Hermano, le hablamos a los amigos, le hablamos a los hijos, le hablas a tu esposo, le hablas a tu esposa, hermano, y pasan los años. Es sencillo, hermano. ¿Por qué? Porque el inconverso, el impío, el que no se ha convertido, hermano, tiene no solamente su corazón cerrado a Dios, sino lo tiene fortificado. ¿Usted sabe qué significa fortificado? Que tiene una fortaleza. ¿Sí? Tiene un muro, hermano. No cualquier muro, tiene un tremendo muro, hermano, que no deja entrar nada de lo que tenga que ver con Dios. Y Dios sabe eso. Tú y yo no lo sabemos. Oiga lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta noche. Tú y yo no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Ahora yo puedo entender un poquito por qué tanto tiempo, hermano, hablándole a una persona y no recibe lo que uno le da de Dios. Hermano, porque tiene sencillamente cerrado, tiene amurallado, tiene fortificado. Eso es lo que ha hecho el enemigo durante todos estos largos años. Sí, ahora va a decir, ya vení. Bueno, entonces no hagas nada. Y van a pasar 30, 40 años más. Y así se va a quedar ese corazón. Cerrado, amurallado, fortificado contra Dios. Aquí no entra nada de Dios. Vamos a cerrar filas, pero aquí no entra nada de Dios. Y la gente puede estar oyendo, pero nada entra en su corazón, hermano. ¿Cuánto entiende lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en esta noche? Para que usted vea que aún nosotros mismos, aún Carlos Caballero, necesita pedirle a Dios: Señor, abre mi corazón. ¿Sí? Ayuda a mi corazón que sea sensible para escuchar tu voz cuando tú me estás hablando. Porque la Biblia dice que muchos pueden estar oyendo, pero no escuchando. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Hermano, y lo que alguien con un corazón sensible puede recibir instantáneamente, a otro le toca años, hermano. Sí, gracias, hermano. A otro le coge tiempo, hermano, le coge tiempo entender. ¿Sí? Y eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ella estaba oyendo, pero fue Dios quien despertó el corazón con su gracia. Mire, fue Dios. ¿Cuál fue el efecto? Porque no solamente, escúcheme, no solamente se trata de pedirle a Dios de que abra mi corazón, porque nosotros hemos aprendido que la palabra tiene una promesa, que ella no volverá nunca vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ella es enviada. La pregunta es, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el efecto de que Dios abriera su corazón? Bueno, ¿cuál fue el efecto? Que se convirtió. Se convirtió. Y no solamente se convirtió, sino que se bautizó. Dio testimonio de lo que había oído y había creído. Y mire, hermano, no solamente ella, no solamente hubo efecto en ella de que Dios abriera su corazón para recibir la palabra, sino que dice que también su familia. Wow, hermano. Oiga eso, hermano. O sea que si Dios, escúcheme, si Dios no le hubiera abierto su corazón, jamás se convierte. Oiga ese principio, si Dios no le abre su corazón para escuchar la palabra de Dios, eso es lo que dice ahí, porque abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si Dios no le abre su corazón, no se convierte. Y si no se convierte,
hermano, no da paso firme, no se bautiza y pierde todas las promesas que Dios ha hecho. Se salvó tú. Oiga eso, las promesas de Dios, que mi familia, la promesa de que mi familia conozca de Dios está condicionada a que yo la conozca, a que yo lo conozca, pero si yo no lo conozco, ellos nunca van a conocer a Dios. Oiga eso, hermano, eso es lo que dice allí. Dice que cuando Dios abrió el corazón de ella, no solamente se convirtió, oiga, sino dice que se bautizó y su familia, sí. Porque dice que una vez que ella fue bautizada y su familia, mire, dice que le rogó a Pablo, a Lucas y a sus compañeros: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, hermano, ¿qué es lo que se está diciendo ahí? Que tan pronto ella abrió su corazón, mostró su gratitud. Escuche, para los que fueron un instrumento de Dios para que ella tuviera esa experiencia. Mire, hermano, ahora nosotros podemos entender por qué muchas veces nosotros somos duros de matar. Oiga, mire, no todo el mundo puede ser de corazón agradecido. Ahora yo entiendo que Dios primeramente necesita abrir mi corazón a la voz, a la palabra de Él, y eso va a tener como efecto, hermano, que mi corazón se vuelva agradecido con Él. Pero no todos somos agradecidos. Ahora yo puedo entender por qué no todos somos agradecidos. Hermano, porque todavía mi corazón no ha sido abierto por el Señor. Mire, hermano, usted sabe que yo estaba en el río, ese día yo fui a orar y llegaron 4 hombres extraños. Y yo lo estaba oyendo, ellos estaban hablando, pero yo estaba oyéndolo. Pero Dios hizo algo ese día que aquella mujer ni se imaginaba que Dios iba a hacer. Abrió su corazón y ella estuvo desde ese momento. Escuche, hermano, porque para que usted vea qué es lo que el Espíritu de Dios me está diciendo, que mientras Dios no abra el corazón del hombre, ese corazón nunca estará atento a lo que Dios le está hablando a ese corazón. Oiga eso, hermano, nunca ese corazón va a estar atento a lo que Dios le está hablando a ese corazón. Pero cuando Dios abrió, porque eso no lo puede abrir caballero, eso no lo puede abrir, a ningún evangelista puede venir y hacer eso. Dice que fue Dios el que lo abrió. Y yo, ahora que yo entiendo eso, entonces, y yo tengo esta realidad bien clara, yo creo que no hay ningún impedimento para decirle al Señor: Señor, si, como dice aquí, si tú juzgas que tú me has llamado para hacerte fiel, entonces si tú juzgas que tú me has separado a mí para hacerte fiel, abre mi corazón para que yo sea agradecido contigo el resto de mi vida. Mire, ella no fue manipuladora. Decía, ella ni se imaginó que se iba a encontrar 4 hombres y le dijo: si ustedes juzgan que yo soy fiel al Señor, yo quiero que se queden en mi casa. Evidentemente que tenía una casa. Bueno, era comerciante en aquellos tiempos, significa que tenía billuyu. ¿Tú sabes qué es billuyu, verdad? Tenía billetes de 20 para arriba. No tenía de 10 para abajo, de 20 para arriba. Si ustedes juzgan que yo soy fiel al Señor, yo les ruego que se queden en mi casa. Y mire lo que dice, y nos obligó, con esa palabra nos obligó a quedarnos. ¿Por qué, hermano? Porque era, hermano, hace poco allá en el entrenamiento, no toda la iglesia estaba ahí, yo dije, un corazón que ha tenido un verdadero encuentro con Dios no puede quedarse callado con lo que Dios ha hecho con su vida. Y si nosotros nos quedamos callados, es porque ese corazón necesita atención. ¿Cuánto entiende lo que acabo de decir? Ese corazón necesita sanidad. Mire, si yo estoy consciente, hermano, de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo debo ser igualito con esta mujer.
Yo debo ser agradecido con Dios. Pero si después que Dios ha hecho lo que ha querido hacer con mi vida, yo todavía sigo sin poder ser agradecido con Dios, es porque yo necesito sanidad interior. Yo necesito sanidad del alma. Lo necesitamos porque hay algo que impide que yo entienda lo que Dios ha querido hacer. ¿Sí? Ahora, decía que esta mujer dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Mire, ella le está diciendo: si ustedes creen que de veras Dios me ama y tiene propósito con mi vida y me ha llamado, yo les ruego que entren a mi casa. Ella no hizo como aquel mago llamado Simón que dijo: aquí hay dinero, ¿sí? Denme a mí ese don que ustedes tienen, que cuando yo ponga la mano, yo imparta la mano, la gente también. Ella no hizo ese tipo de negociación. Ella no compró el don de Dios. Ella no estaba comprando el favor de Dios. Ella estaba expresando su gratitud a Dios. Eso es todo lo que... Pero eso es cuando Dios ha venido realmente al corazón de una persona. Uno no tiene limitaciones para Dios. Cuando meto la mano, nada más un billete a 20, está loco. El Señor reprenda al diablo, hermano. Ese para el desayuno de los pelados mañana. Sí, pero yo metí las manos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Si yo todo te lo debo a ti. Y hermano, tiro los $20. Pero como Dios es Dios, cuando salí allá afuera, se le cayó 20 Balboa Becerra. Y yo fui el que di los $20. Pero así es como Dios hace las cosas, hermano. Porque Él vio mi corazón. Él vio tu corazón, ¿sí? Y esta noche, hermano, esta noche quiero pedirle a los músicos que suban. Vamos a venir a pedirle al Señor, ¿sí? Que de alguna manera, yo le animo, de alguna manera, en todas las cosas que Dios está haciendo, ¿sí? Mire, hoy desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, ¿sí? Estuvimos la directiva de Panamá para Cristo. Y usted sabe cuál fue el tema principal. Yo se lo voy a decir a ustedes. Yo no quiero tener secreto con ustedes. ¿Sabe cuál fue el tema principal? La iglesia del Señor está contenta por la unidad que está viendo. Y lo menos que espera de nosotros es que nosotros nos pidamos perdón y le pidamos perdón a la iglesia del Señor por todo el mal que hemos traído, por los pleitos que nosotros hemos tenido. Hermano, y cayó una presencia de Dios allí. Porque esas son las cosas que Dios está haciendo en estos tiempos, hermano. Esas son las cosas que Dios está haciendo. Le hemos dado mucha cabida al enemigo. Y comenzaron a decir, y yo te he visto que tú quieres ser más grande que yo y yo más grande que tú. Hermano, si el único grande es el Señor. El único grande es Dios, hermano. Todos nosotros, mira, a nosotros nos gusta ponernos a compararnos al lado del hermano, al lado de la hermana. No haga esa comparación. Tú te quieres comparar, párate al lado de Dios y ahí tú te vas a ver qué grande tú eres, ¿sí? Y ahí vamos a ver la verdad, que ninguno es grande, hermano, que el único grande es el Señor. El único grande es el Señor, hermano. Y frente a esta verdad, hermanos, que no se trata solamente de pedirle a Dios que despierte mi espíritu. Mire todas las cosas que Dios nos está diciendo, ¿sí? Lo primero que nos está diciendo, hermano, que ya Dios nos está diciendo, yo se lo vengo diciendo hace 1 año y pico, 2 años, porque el tiempo corre rápido. Yo vengo diciéndole a algunas personas, mira, Dios me hizo saber a mí que por mucho tiempo Él ha permitido que nosotros hagamos lo que querramos hacer. De pronto queremos hacer una campaña allí en la Cresta, la hacemos ahí. De pronto la queremos hacer allá, la hacemos allá. Pero Dios dice, en estos tiempos ya no va a ser así. Si no es de Dios, Dios no va a estar allí. Y vamos a estar dando y machacando y dando y no vamos a ver nada. Porque sencillamente eso no es de Dios. Mire, Pablo se hubiera podido ir a Asia.
Pero ¿eso iba a ser de Dios o no iba a ser de Dios? Eso no iba a ser de Dios. Porque el Espíritu no quería, se lo prohibió. ¿Por qué? Otra vez más, hermano, Él es el dueño de esto. Dios no me tiene que dar explicación a mí. Me dice no y no. ¿Qué puedo hacer yo, hermano? Puedo hacer nada. Él es el jefe. Él es el jefe. A menos que yo me crea jefe también con Él. ¿Sí? Y sin dar explicación, hermano, cómo fue que le dijo a Pablo y a sus compañeros, cómo fue que le habló, cómo le dio esas instrucciones, y sin dar explicación por qué le prohibía ir a Asia. Mire lo que, hermano, mire lo que dice, por favor, el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire, hermano, y esta mujer, la primera que él vio dirigida, o la primera que se llegó dirigida, que está registrado, mire, a Dios le abrió su corazón, se convirtió y se bautizó, y su familia, cuando somos dirigidos por Dios. Y yo quiero hacer una oración, no solamente por mí, yo quiero hacer una oración por la iglesia, por cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle al Señor, que así como Él le abrió el corazón a Lidia, ¿sí? Para que ella fuera atenta a la voz de Dios. Porque, hermano, mire, la verdad, Dios no habla tanto y nos repite tanto las mismas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos repite siempre la misma cosa. Otra vez más, porque oímos, pero no escuchamos. Y necesitamos, al igual que lo que Él hizo con Lidia, necesitamos pedirle al Señor, Señor, también abre mi corazón, para cuando tú hables, yo pueda guardar tu palabra en mi corazón. Mire, no es obligación que usted venga aquí adelante, no es obligación. Pero si usted se siente movido por el Espíritu de Dios, yo quiero invitarle, venga aquí. Pero venga con la disposición de pedirle a Dios esto, ¿sí? Señor, yo quiero pedirte que así como tú hiciste con Lidia, tú hagas conmigo. Señor, que tú abras mi corazón y yo pueda estar siempre sensible, ¿sí? Yo pueda estar siempre sensible, Señor, a tu voz hablando a nuestro corazón. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios, ¿sí? Por favor. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama
prefiero que mantenga sus ojos cerrados, ¿sí? No me mire a mí, mire la gloria de Dios. Pero mientras estábamos adorando a Dios, ¿sabe? El Espíritu le habla al corazón de uno. Y para lo que voy a decir, porque no quiero que nadie se sienta señalado, ni acusado, ni juzgado, pero esta es una buena noche para preguntarnos, para meditar cuántos años nosotros tenemos de estar convertidos. ¿Cuántos años tenemos de conocer a Dios? ¿Cuántos años? Sí, a veces nosotros nos jactamos de decir, yo tengo 30, y ya sale otro y dice, yo tengo 35, y le cae a la boca. Y el que dio 35, otro le sale y le dice, yo tengo 40, y le cae a la boca al que dio 35. Y del 40 le sale uno de 45, como hoy a una persona decir que tenía 45. Yo dije, wow, por un año más y tiene mi edad. Pero ¿sabe? Si meditamos en los años que tenemos de conocer a Dios, con tantos años, no deberíamos estar volando. Es la verdad, hermano. No deberíamos estar volando. Pero ¿por qué no estamos volando, hermano? ¿Será porque oímos la voz de Dios, pero no la escuchamos? ¿Saben? Hay murallas en nuestros corazones, hermano. Hay fortalezas. Oiga eso, hermano. A veces nosotros creemos que eso solamente con los impíos, pero es probable que eso pueda estar pasándome a mí. Es probable que te esté pasando a ti. Porque con tanta palabra, porque Dios dice que lo único que cambia al hombre es su palabra. Con tanta palabra y tantos años oyendo su palabra, hermano. La verdad, hermanos, sin querer lastimar a nadie, todos deberíamos de estar en el salón de la justicia volando. Sí, deberíamos ser como los Avengers, volando. Todos deberíamos estar volando. Pero no estamos volando, hermano, porque algo está pasando en nuestro corazón. Algo está pasando en nuestro corazón que necesitamos mirarlo seriamente. Necesitamos, hermano, mirar seriamente qué está pasando en nuestro corazón. Sí, que no estamos entendiendo que si de verdad la palabra tiene poder. Mire, hermano, oiga, para que usted entienda lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Que Dios nos habla que no murmuremos. Y al ratito estamos murmurando. ¿Por qué? Porque esa palabra no entró en el corazón. Nada más la oímos. Pero no entró al corazón. Porque si esa palabra hubiera entrado al corazón, tú hubieras obedecido a Dios hace tiempo. Pero mire, Dios dice, no murmuremos. Y nosotros murmuramos, hermano. Y no es que estamos desafiando a Dios. Es que ahora podemos entender, no es que tenemos amurallados los corazones, hermano. Tenemos fortalezas. Sabemos que hay cosas que no debemos hacer y las estamos haciendo porque tenemos amurallados los corazones. Pero mire la bondad de Dios, hermano. Mire lo maravilloso. Yo no tengo otra palabra para describir lo tremendo que es Dios, hermano, hablando esta noche a nosotros esto. Y nosotros tener el privilegio de pedirle al Señor, Señor, yo quiero que así como tú hiciste con Lidia, tú hagas conmigo en esta noche. Pero no decir porque caballero está diciendo que lo diga, hermano. Decirlo porque de veras, Señor, yo quiero que tú abras mi corazón. Habrá alguien que quiera decirle al Señor, abre mi corazón. Yo quiero que vuelva a entonar ese cántico, hermano, y en ese cántico vamos cada uno de nosotros a hablar personalmente con Dios, ¿sí? Vamos a hablar personalmente con Dios, con este trasfondo, ¿sí?, de esta adoración. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste.